Este es el Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior. Se levanta una nueva generación de valientes jóvenes militantes del FMLN, juntos a nuestra gloriosa vanguardia histórica y una nueva dirección que dará un mayor impulso y abrirá las sendas donde volveremos a caminar y retomar los cambios para nuestro pueblo. Enviamos un fraternal saludo a toda la militancia del FMLN en el exterior, así como a todo nuestro pueblo salvadoreño en general. ¡Comenzamos! ¡Vámonos al tope! Muy buenos días Australia. Hoy domingo 17 de noviembre, cuando son las 9:36 de la mañana, allá en nuestro paísito, allá en El Salvador, las 4:36 de la tarde. Muy buenas tardes para todos ustedes allí en el continente americano, así como también en Europa y todos estos alrededores, que ya allá pues ya es de noche. Así que sean bienvenidos a este programa, a mi antigua casa, donde presentamos análisis económico, político y social. Este día vamos a tener el gusto de presentarle por primera vez en este programa el sacerdote salvadoreño, luchador social, director de la radio Iscanal, me corrija si dije mal, nuestro hermano, compañero Alcides Herrera. Este día, el tema que tenemos para desarrollar juntos con el sacerdote Alcides Herrera es: a 35 años del asesinato de los jesuitas, sus dos empleadas allá en El Salvador. Esto acaecido ya hace 35 años, un 16 de noviembre de 1989, ocurrido pues por aquellos ejército represor de aquellos momentos. Antes de comenzar, permítanme saludar a nuestros veteranos, lisiadas y lisiados, que son la vanguardia de nuestro glorioso FMLN. Su ejemplo de heroísmo y firmeza revolucionaria nos guiará en el combate contra la nueva dictadura, la vieja oligarquía y el imperialismo. Alcides, un saludo a nuestra audiencia antes de comenzar. Bienvenido. Bueno, gracias por invitarme y buenos días allá, buenas noches acá. Un gusto estar con ustedes y compartiendo lo que estamos viviendo en nuestro país. Muchas gracias. ¿Verdad que se oye bien chistoso, verdad? Llevamos 16 horas, le llevamos a ustedes de diferencia. O sea, pues nosotros nos estamos haciendo más viejitos 16 horas que ustedes. Nosotros debemos venir antes de que ustedes la reciban. Así es la cosa. Así que nada, es un gusto, verdaderamente es un gusto tenerte aquí en esta plataforma y pues sí,
invitar a todos a que en este momento pues puedan compartir en esta plataforma, compartan, denle like, comenten, vamos a leer todos los mensajes que ustedes nos envían, preguntas que le quieran hacer a nuestro hermano Alcides. Sé que, como decía al principio, ya se cumplieron 35 años de aquel magnicidio que se hizo contra los sacerdotes jesuitas y sus dos empleadas. Fíjate, Alcides, que ayer teníamos en el otro programa que hacemos de la mochila al hombro, tuve de invitado al padre Trini, ¿verdad? Y le manifestaba, él era de aquellos 30, de los famosos 30, del grupo 30, ¿verdad? De aquellos años, donde está el padre Tilo, el padre David y tantos otros más. En aquel tiempo, nosotros nos tocó trabajar con padre Martín Baró, después del bombazo que le pusieron a la parroquia allá en Zacamil, donde, pues sí, los padres, que ahí estaba el padre Leclerc, el padre, ¿cómo se llama? El padre belga que está en Morazán también, Poncel, y, perdón, el padre Poncel. Paul yeah, él. Y bueno, y nos mandaron a nosotros que éramos jóvenes de un coro de la parroquia de la colonia Santa Lucía, allá en Ilopango, que ya nos habían pulsado como jóvenes rebeldes. Nos quedamos huérfanos y sí que fuimos a trabajar en esa parroquia con el padre Martín Baró. Así que nosotros también pues tenemos bastante recuerdos de lo que era trabajar con los padres en ese tiempo en la SEP, ¿verdad? En Unidad los Especial de comités Trabajo. comunidades eclesiales de base. Así es que dando así pues una breve historia de lo que se hacía en aquellos tiempos, eh, decide cuál era la situación política militar de El Salvador cuando ocurrió la masacre de los seis sacerdotes jesuitas y sus dos colaboradoras. Si nos puedes dar un relato. Sí, bueno, digamos que el conflicto armado en el país ya se estaba prácticamente agotando, que ya no había sentido de una lucha armada. Eh, Había habido varias veces que se habían sentado tanto el ejército como la guerrilla. La iglesia estaba interviniendo, o sea, intermediaba entre los dos. También ya se habían sentado organismos internacionales. Interesante que 8 años atrás al FMLN ya lo habían considerado no un grupo terrorista, sino un grupo beligerante. Eso es muy importante, ese concepto, porque beligerancia nos viene a decir, bueno, miren, hay razones. Y esta ya es una lucha armada revolucionaria. O sea, es distinto, por ejemplo, a una lucha terrorista o una lucha pandilleril, etcétera, ¿no? O sea, estamos hablando de una lucha social armada, que tiene como base o tiene la causa, ¿verdad? Una injusticia social. Entonces, cuando se declara el FMLN como un grupo beligerante, es un concepto muy importante que le da legitimidad entonces a esta lucha. Son las víctimas que se han armado para derrocar a una dictadura militar patrocinada por la oligarquía. Entonces, ya en el 89 ya no tenía razón de ser. Sin embargo, por lo que aconteció este 16 de noviembre, pareciera que los militares sí no estaban dispuestos a negociar, no estaban dispuestos a que se parara la guerra, no estaban dispuestos entonces a que hubiera paz. ¿Ah? Es más, la muerte de los jesuitas se da en el contexto de la ofensiva, ¿no?, que hace el FMLN a la Fuerza Armada. Ya la guerra estaba al revés, ¿verdad? No, ya no era la Fuerza Armada que salía a los cantones, a las montañas, a buscar a los grupos beligerantes, sino que eh, ellos se veían atacados en sus propias posiciones, como eran los cuarteles, y había venido entonces la guerrilla a la ciudad. Entonces eso le estaba dando una nueva orientación, y eso creo yo que hizo que los militares cometieran este magnicidio, ¿no? Como es el asesinato de los jesuitas. Yo creo que los militares siempre han tenido serios problemas con el tema de la razón.
¿verdad? Siempre han tenido muchísimos problemas. Bueno, todas las dictaduras le tienen mucho pavor al pensamiento, a la libertad de expresión, a la libertad de información, derechos fundamentales que hace que los seres humanos podamos entonces construir en cierta medida pluralidad. Entonces, los jesuitas siempre fueron un objetivo militar durante toda la guerra, ¿verdad? Pero, sin embargo, no se atrevieron a tocar. Pero en este momento, ellos sintieron que había que parar la guerra, o mejor dicho, el ataque que estaba haciendo el FMLN, con un hecho en el que pudieran ellos culpar, en este caso, a la fuerza beligerante. Y es así entonces que mejor dicho, se asesina, ¿no? A los sacerdotes jesuitas y a quienes estaban ahí con ellos, ¿no? Entonces estamos ante un término de guerra bastante complejo en el país, ¿no? Por un lado, habían acuerdos, mejor dicho, había negociaciones, a veces estaban sentadas las partes, pero por el otro lado vemos a un FMLN pujante que le dice a la Fuerza Armada, estamos negociando no porque estamos débiles, sino porque somos capaces de llevar esto hasta donde sea, ¿no? Y es así como yo creo que la muerte de los jesuitas fue un cálculo mal hecho de la Fuerza Armada y del gobierno de turno, del gobierno de Cristiani, para poder acabar o socavar la credibilidad del FMLN. Fue un mal cálculo, ¿verdad? Sin embargo, creo yo que la historia no se escribe así como que dice bien pensada, ¿verdad? Creo que la muerte de los jesuitas fue el que le dio quizás el final de la guerra en el país. O sea que esta paz que nosotros tenemos tuvo la sangre de estos hombres y mujeres, ¿no? Como pasó también al principio, o sea, al principio de nuestra guerra, la muerte de Monseñor Romero marcó el inicio de la guerra, como también la muerte de Rutilio Grande, las monjas de Merignol y otros sacerdotes, pero más que todo también la matanza de campesinos, ¿no? Que fue lo que recogió Monseñor Romero. Entonces, son dos inicios, bueno, un inicio y un final muy trágicos, ¿no? Y que marcaron entonces la historia de nuestro país. Lo que yo lamento es que esta historia, esto que hemos vivido y que no han pasado muchos años, ¿verdad? Imagínate, estamos celebrando 35, conmemorando 35 años. ¿Cómo es posible que en 35 años hayamos perdido la memoria? ¿Cómo es posible que en 35 años venga un imbécil a decirnos que esto fue una farsa? No, esto no fue una farsa. Esta es una historia que arranca desde 1880 en este país, ¿verdad? En donde se quitan las tierras ejidales y comunales, se les quita a los campesinos la capacidad de poder sembrar, la capacidad de poder producir, la capacidad de subsistencia. Entonces, y luego se van construyendo a lo largo de casi 100 años, ¿verdad? Mejor dicho, 110 años, se van construyendo dictaduras militares en la que la oligarquía de este país las utilizó para mantener el poder, para mantener un sistema económico, etcétera, ¿no? Entonces, que venga un torpe, ¿no? Un tipo que no, que realmente ni tiene ni argumento, ¿verdad? Pero fácilmente engaratusa o engaña a medio mundo, ¿no? Entonces, yo creo que esta historia de 100 años no fue una farsa, ¿verdad? Fue una historia de unas víctimas que aguantaron 100 años, ¿verdad? Pero que al mismo tiempo, al final, pudieron hacerle la guerra a la dictadura y a la oligarquía militar. Y gracias a eso fue que se pudo hacer ciertos cambios, ciertas transformaciones, y podemos ahora aspirar a tener un país distinto, ¿no? Correcto. Me llama la atención bueno, que acabas de estar mencionando, dijiste algo sobre que ya los sacerdotes jesuitas ya le estaban haciendo un estorbo a los militares. En tu reflexión, si puedes remarcar cuáles fueron las motivaciones de este tan horrible asesinato. ¿Hola? Sí, te escucho. Sí. Sí, te preguntaba que según tu análisis, cuáles fueron
las motivaciones para este horrible asesinato que cometieron este escuadrón de militares mandados por el gobierno salvadoreño en ese momento. Bueno, uno, recuerda que estos sacerdotes eran unos intelectuales que desde la universidad estaban aportando al análisis y estaban aportando también soluciones, estaban buscando una vía a la solución pacífica del país. Para los militares eso era algo contrario a sus aspiraciones, ¿verdad? Es la aspiración de mantenerse en el poder, la aspiración de continuar con la guerra. Entonces había ya una oposición clara entre el análisis intelectual de este país con lo que aspiraban los militares. Entonces ahí ya tenés el primer punto, ¿no? El segundo elemento es el sistema social, político y económico que, que, no, que no quería un cambio, ¿verdad? No quería un cambio, lo cual en los análisis que se estaban haciendo en este país desde distintos ángulos, ¿no? Desde el ángulo sociológico, desde el ángulo filosófico, desde la teología, la liberación, etcétera, se planteaba, y esto era una cuestión también no solo a nivel de El Salvador, sino a nivel de América Latina, en el que los regímenes militares tenían que desaparecer, ¿no? Y había que darle espacio a la democracia. Entonces, esta gente tenía no solo el tema que partían desde la universidad, desde la academia, ¿no? Sino también tenían mucha credibilidad en el exterior. En el caso de Ignacio Ellacuría, ¿verdad? Lo que él decía sobre este país en España, en Estados Unidos o en cualquier foro donde él lo invitaban, pues había muchísima credibilidad. Entonces, también esto motivó a la Fuerza Armada al asesinato de estos hombres, ¿no? Pero también está el contexto, la coyuntura en el que se da el asesinato, que es en el tema de la ofensiva, ¿no? Entonces, como hombres con mucha credibilidad, entonces había que matar, como dicen, dos pájaros de un tiro. Por un lado, te quitabas de encima a estos incómodos, pero por otro lado también desacreditabas al FMLN. Ellos orquestaron, este es un tema bien orquestado, por la manera en que se comenzó a decir quiénes habían asesinado a los jesuitas, ¿no? A través de sus radios, a través de sus comunicados, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ellos echaron la culpa al FMLN. Entonces, buscaban con ellos, con la muerte de ellos, desacreditar y parar en cierta medida, ¿verdad?, el apoyo que había desde el exterior al FMLN. Y con ello también iban a cerrar el ciclo de las negociaciones, ¿no? De las negociaciones. Estabas entonces ante una guerrilla que había matado a unos sacerdotes y que además eran una voz de conciencia bastante fuerte a nivel nacional e internacional. Y ahí cerraban ellos el ciclo, ¿no? Entonces, estas motivaciones que tenía la Fuerza Armada y quienes gobernaban, porque recuerda, yo siempre he pensado que la Fuerza Armada no actuaba por sí misma, ¿no? Representaba siempre a grupos oligárquicos, a grupos de poder económico en este país. Eran utilizados por ellos. Entonces, aquí se decía, ¿verdad? Haz patria, mata un cura, ¿verdad? En este país. Y así, por eso muchos sacerdotes fallecieron, muchos catequistas, o sea, hay mucha sangre de salvadoreños, ¿verdad? Que desde la fe decían, bueno, este país tiene que cambiar. Por supuesto, y prácticamente es que se está repitiendo la historia porque en aquel momento se utilizó bastante la que era la guerra mediática también, pues no solamente el conflicto armado ya en su totalidad, sino que también ya se usaban estos métodos de mediáticos que venían a confundir, pues solo el hecho de decir la guerrilla se los voló, ¿verdad? O sea, que ese fue el primer impacto que causaban, pues, pero cuando uno hace memoria, como aquella cadena de radio, ¿verdad? Que Cuscatlán creo que se llamaba, esta cadena que utilizaron para meterle ese tipo de cosas. Y cuando toda la gente pues, también estaba pidiendo el asesinato de los compañeros, pues, sindicalistas, y todos los que estaban involucrados en esto, incluso sacerdotes como ustedes, pues que corrían el riesgo, pero en este caso el foco era
como dices tú, los jesuitas, porque eran parte de ese aparato incómodo, podemos decir, para esta oligarquía, utilizando su forma represiva, que era su aparato militar, lograron hacer este tipo de cosas que sí, que, que causó pues un punto, ¿verdad?, de quiebre dentro de lo que estaba sucediendo. Tu Fíjate que manera de ver, ahora, perdón, pero tu fíjate que manera de ver, ahora está sí, pasando prácticamente lo mismo. exacto, Mira, vaya, en este contexto, por ejemplo, de búsqueda de justicia, es el gobierno, ¿verdad? Este gobierno de Nayib Bukele, ¿verdad? El que está defendiendo a los militares. Por un lado, este gobierno los condecora, este gobierno los protege. Han habido, por ejemplo, algunas acciones legales que han hecho víctimas, por ejemplo, y este gobierno sigue protegiendo a los militares. Lo triste del asunto es que este gobierno también, igual que en el gobierno de Cristiani, ¿verdad? Este gobierno distrae a la población. Por ejemplo, le echa la culpa de que no haya justicia a los jesuitas, a los mismos sacerdotes jesuitas. Y así pasa atacando, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Al padre Oliva, que por cierto ha estado muy mal de salud y por eso renunció, a Tojeira, ha estado atacando a la misma universidad, ¿verdad? A la misma universidad que ha prestado un gran servicio a este país, la han querido involucrar en actos de corrupción, etcétera, etcétera, a la universidad. Y pero es para distraer la situación del acceso a la justicia. Eso fue lo que hizo en su momento la Fuerza Armada y el gobierno de Cristiani, distraer a la población diciendo que el FMLN era el que los había asesinado. Ahora resulta que los que están en contra de los jesuitas son los mismos jesuitas, es la misma UCA. ¿Por qué? Porque en algún momento invitó a diálogo, por ejemplo, a Parker, ¿verdad? A Parker lo invitó a un diálogo entre el gobierno, ¿verdad? Y la Asamblea Legislativa, y entonces le dan la bienvenida a la universidad. Es que lo que sucede es que los jesuitas nunca han andado buscando venganza. Los jesuitas han andado buscando justicia. Eh, Vaya, por ejemplo, dicen, bueno, pero miren que los jesuitas no atacan a Cristiani. Bueno, los jesuitas van a donde están los actores intelectuales, y en este caso fue la Tandona, ¿no? En este sí, caso fueron quienes estaban al frente del mando militar. Siempre los comandantes generales son más que todo simbólicos. Las responsabilidades de mando no las tiene casi nunca un presidente de la República. Y eso pasa en cualquier tema. Por ejemplo, si el Ministerio de Obras Públicas hay corrupción, no le compete al presidente responder por la corrupción de obras públicas, sino que al ministro de Obras Públicas. En el caso de los crímenes de lesa humanidad que cometió la Fuerza Armada, no le compete al presidente de la República responder sino que le compete al ministro de la Defensa responder por esos crímenes, ¿verdad? Entonces, toda esta situación que hemos vivido, lo que ha servido es para hacer distracción, lo que ha servido es para encubrir en cierta medida los crímenes de lesa humanidad que pasaron durante la guerra, y al mismo tiempo como que la gente ponga la mirada en otra cosa, ¿no? Pero realmente esta nación nuestra en torno al tema de la guerra no es un capítulo cerrado, ¿verdad? No es un capítulo cerrado, y que se tiene que seguir luchando para que haya justicia. que se Ayer corre el aquí, riesgo. sí, Te quería comentar, se corre el riesgo porque eso se siente en el ambiente, se corre el riesgo de volver otra vez a ese pasado bueno, los que estuvimos involucrados en eso, yo creo que nadie de nosotros en nuestro sano juicio quisiera regresar, ¿verdad? O sea, sentir la persecución a ese nivel, pues, de escuadrones de la muerte, de desapariciones y todo lo que se hizo, pues. Hoy estaba escuchando el acto conmemorativo que tenían en la UCA, ¿no? Sobre los 35 años, y ahí decía en su discurso gobernador, ¿cómo se dice? McGovern, de Estados Unidos, un congresista, que él estuvo bastante involucrado en esta cuestión de los jesuitas, y a través de él
lograron pues la captura y lograron la condena a Montano, me parece que el que está en España condenado, ¿no? Por este caso, y lo hizo ver. Eh, Aunque te digo, porque tú has traído un tema relacionado al momento actual y la UCA en cierta manera se distancia, pues, o sea, cuando hemos tenido la experiencia de los que trabajamos con aquella gente de aquel momento, vos ves la UCA de hoy en día es totalmente diferente. O sea, no sé en qué manera pues esta cuestión se distanció en su momento, ¿verdad? Ayer hablábamos con el padre Trini y nos comentaba que la iglesia pues en realidad se ha dejado de su papel, un papel que les mostró el camino Monseñor Romero y obviamente pues los sacerdotes jesuitas que ofrendaron sus vidas pues por lo que estaba sucediendo, ¿no? Pero ¿qué consecuencias para ti? ¿Qué consecuencias resultaron después de este crimen de lesa humanidad? Así, Bueno, la primera consecuencia es que 3 años después se lograron los acuerdos de paz, ¿verdad? 3 años después, este país pudo hacer grandes cambios a nivel de la Constitución de la República, a nivel de la reforma del ejército, a nivel de derechos humanos, a nivel de muchas cosas. Algunos tienen una actitud bastante pesimista sobre los derechos humanos y eso, perdón, sobre los acuerdos de paz, pero esa actitud pesimista mina los derechos humanos. Pero es que aquí no, la gente como que no supiera qué es lo que ha pasado. Una vez, mira, llegó a mi oficina un abogado porque necesitaba resolver un caso, un problema, y entonces yo le pregunté, mire, ¿y qué tal, cómo está? Le dije yo la situación de la justicia en el país. Peor que nunca, me dijo. Y le digo yo, peor que nunca, sí. Y le digo yo, mire qué rápido los abogados se olvidan de cómo han sido las cosas. Yo le voy a contar, le dije, cuando yo era niño, le dije yo tenía un vecino que era juez de paz. Ese vecino, le dije yo, era juez de paz porque era un hacendado, le digo yo. Tenía muchas tierras, digo yo, y tenía muchos amigos que tenían poder. Pero este señor, le dije yo, no sabía, apenas pues sabía leer y escribir, apenas sabía leer y escribir, y era el juez de paz de mi pueblo, le dije yo. Imagínense, de ahí venimos, de jueces de paz que no sabían ni leer ni escribir, mucho menos que podían haber tenido leyes ni nada. Es después, con los acuerdos de paz, ¿verdad?, que se crea una institucionalidad que permite que este país, los jueces, no sean cualquier abogado, sean jueces que tienen cierta preparación para poder llegar a ser jueces. La elección, por ejemplo, que va a dar de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? También es fundamental. En los procesos que se van a hacer, todos esos procesos nacen con los acuerdos de paz. Entonces, pero rápidamente pareciera de que se nos olvida de dónde venimos. Es que ese es el problema en torno a este tema de los acuerdos de paz, ¿no? Entonces hay una desvalorización. Ciertamente los acuerdos de paz no son perfectos, faltaron muchos aspectos que se pudieron haber negociado. Sin embargo, creo yo que sentaron las bases para poder vivir con mayor tranquilidad durante un buen tiempo y quizás habría que actualizarlo, ¿no? Entonces yo creo que la primera consecuencia con este tema de la muerte de los jesuitas, el fin de la guerra, ¿verdad? Y la firma de los acuerdos de paz. Segundo, yo creo que la muerte de los jesuitas también nos ha ayudado a que se trabaje más por el tema de los derechos humanos, en el sentido de que tengamos o sintamos la necesidad de que se controle más al Estado. Y así, ¿verdad? Vaya, por ejemplo, hoy tenemos un contexto bastante complejo con el tema del régimen de sección y las capturas que hay de las cárceles, ¿no? Pero si se fijan, hay organismos, hay organizaciones como Cristosal, o movimientos como Movir, tenés algunos bufetes de abogados haciendo algún tipo de trabajo y hay un enfrentamiento de esta gente con el Estado. Y fíjate que no son organizaciones fuertes, son organizaciones pequeñas, con poco presupuesto, nada más con las ganas de hacer las cosas. Pero ¿de dónde les viene la fortaleza? ¿Por qué el Estado tiene miedo de tocar a una de estas personas?
¿verdad? ¿Por qué el Estado tiene miedo, por ejemplo, de agarrar a la gente de Movil, que son unos cuantos, ¿verdad? Y ya haberlos metido presos a todos ellos y callarles, por ejemplo, que son uno de los que están acompañando a las víctimas. O el tema, por ejemplo, del financiamiento que puede tener Cristosal para hacer este tipo de trabajo. Son organizaciones pequeñitas y con poco presupuesto. Eso se debe a que con los acuerdos de paz se sentaron unos precedentes en el tema de derechos humanos que hace que hoy en día, por ejemplo, se pueda luchar, ¿verdad? Lastimosamente el gobierno no escucha, ¿verdad? Si quieres, o el gobierno no acata, etcétera, ¿verdad? Sin embargo, yo lo que valoro es que gracias a esos esfuerzos que se hicieron, ¿verdad? No vamos a tener quizás una masacre como esa que tuvimos nefasta como en los jesuitas, ¿no? El Estado tiene miedo. Mira, este gobierno, este tipo de dictadura que tenemos hoy, es una dictadura tan débil que un tuit la hace tambalear. Sí, Porque sí. un tuit la hace tambalear. Entonces, debemos de Fíjate valorar. que Entonces, quisiera acotarte a esto porque aquí hay un elemento que también vale la pena mencionarlo. Y es el hecho de que aquellos actores que lograron pues toda esta situación y que se llama FMLN, que a muchos se les ha hecho ver de que pues sí, que ya están muertos y que ya son irrelevantes, pero la historia no nos habla pues porque todos estos son factores. Tú hablabas de la beligerancia, cuando Francia y México lograron hacer esto y reconocer pues a este ejército guerrillero como un ejército beligerante y tú dabas la connotación pues, de la diferencia, ¿no? Y esto se denota en el hecho de que en la visita de este inconstitucional que hizo a Costa Rica, cuando aquella periodista le hace la pregunta incómoda a este señor, en la visita que hacía allá en aquel penal, y lo primero que menciona cuando tú dices Movir, cuando tú dices estos organismos pequeños de derechos humanos y todo esto que se habla, sí, pero siempre menciona al FMLN, o sea que su fantasma que no lo deja dormir, se llama FMLN, ¿verdad? O sea, ese es un elemento que nosotros no lo podemos obviar y que este régimen ha tratado de sacarlo, pero tratar de sacarlo de la mente de la gente, ¿verdad? Del tema. Eh, cuando, em, cuando el FMLN fue pues, parte de sacar esa dictadura que nos oprimía, de sacar a aquellos que asesinaron no solo a los padres jesuitas, asesinaron a Monseñor Romero, a las hermanas de Maryknoll, a las norteamericanas y así una cantidad de gente, pues, ¿verdad? Y algunos que estamos aquí, estamos contando la historia, ¿verdad? Que somos sobrevivientes de toda esa situación. Así que esos elementos que tú has colocado pues en este tema, te digo, son muy importantes. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a poner un video musical que tenemos por aquí para poder leer algunos mensajes que te han llegado, Alcides, si me lo permites. El 16 de noviembre del año 89 voy a contarles muy breve lo que la historia escribió. En un lugar muy sagrado, masacre se cometió. Matan a 6 sacerdotes, a Celina y a Julia, aprovechando el momento y aquella gran confusión, en la más fuerte ofensiva lanzada en El Salvador. El pueblo siempre recuerda y jamás podrá olvidar el crimen que cometieron los que no quieren la paz. El crimen que cometieron
a los mártires, se llama esta nueva, ¿cómo se dice? Producción. Es la nueva. Los mártires. Voy a leer unos mensajes aquí que te ha enviado. Dice Isela Sánchez, saludos camaradas, somos los salvadoreños alrededor del mundo. Llamamos el pulgarcito. Saludos desde Suecia, dice. Saludos Alcides y Giovanni, buen programa. Rafael Pacheco de aquí, de la hermana República de Brisbane, aquí en Australia. Tú sabes que Australia es un país continente grandísimo. Sí. Ellos están allá, pues, donde vive Ricardo Martínez. Dice Isela Sánchez, por eso yo me niego a entender cómo nuestra gente del pueblo se dejen engañar. No lo puedo asimilar. Eso es una realidad. No lo podemos asimilar esto, los que venimos de ahí. Cheno Cruz, saludos camaradas desde Los Ángeles, California. La lucha, dice, la lucha continúa. Muy cierto. Mael Morán, ahora en este gobierno también hay crímenes de lesa humanidad, como es el caso de los jesuitas. Sigamos denunciando los atropellos que está haciendo Bukele contra la clase trabajadora organizada. Algunos mensajitos que ya te han enviado y que han enviado a esta hora. Pedimos que sigan compartiendo, hagamos más grande esta comunidad, porque de esto se trata. Hay que romper el cerco mediático. Siguiendo la temática, Alcides, ¿lograron los objetivos los militares al ordenar la ejecución de este crimen? Por supuesto que no, ¿verdad? Lo primero que vimos es que ellos no querían que se paralizara la guerra, no que se parara la guerra. No, se paró la guerra. Tampoco ellos querían de que llegara a través de forma electoral, por ejemplo, el FMLN al poder. Y el FMLN estuvo 2 periodos en el poder. Y también el empoderamiento de la sociedad civil, ellos tampoco lo querían. Por eso es que vemos lo que estamos viendo ahora con este gobierno, un retroceso, ¿no? Por eso se le llama retroceso. Porque esto que los militares visualizaron, ¿verdad? Porque veamos una cosa, la oligarquía de este país tenía un instrumento político que se llama Arena, ¿no? Y antes había tenido el PCN y luego optaron al PDC y entonces ellos tenían como la máscara de democráticos, ¿verdad? Como democráticos. Sin embargo, cuando perdieron el poder político, ¿verdad? Electoral, allí se les cayó la máscara democrática y vieron que no podían derrotar a esta sociedad civil, no la podían derrotar si no fuera de este modo. Y es así como aparece Bukele, ¿verdad? Bukele no está gobernando solo, Bukele tampoco es como quien dice el, el, el hombre que fuerte, que encarna, no, él es la imagen, es mejor dicho el producto con el cual tienen atraída a la gente, ¿no? Porque aquí la oligarquía, quienes tienen el poder económico de este país, siguen tan campantes y siguen creando tanta desigualdad y tanta situación o problema económico, ¿no? ¿Se ha movido el poder económico en este país? Sí, se ha movido, un poquito se ha movido. Pero utilizando esa palabra, los mismos de siempre, ¿no? Son los que están realmente detrás de este poder. Y hay imágenes que muchas veces no salen o no son virales, ¿no? Imágenes en donde Bukele se reúne con la clase dominante de este país, con los empresarios de este país, que son los que realmente les está yendo bien, que son los que están ganando, que son los que están pues dominando en cierta medida el país. Por supuesto que como gobierno, Bukele y su familia, ¿verdad? Están haciendo algún tipo de aprovechamiento. Pero volviendo a tu pregunta, ¿verdad? Con el asesinato de los jesuitas, no se lograron los objetivos que planteaban el gobierno de Cristiani, ni tampoco las intenciones que tenía la Fuerza Armada en este país. Puesto, o sea, tú hablas de estos hechos, pues, y los relacionas de aquel pasado con lo que está sucediendo. Y yo creo que tiene lógica, pues, el hecho de que la oligarquía siempre utilizó
estas pantallas, podemos decir, pues, llamadas democracias, que de democracias no tenían nada, pues, y tú lo planteabas bien, o sea, el hecho del PCN, del PDC, de Arena, y se cae Arena, y pues sí, hay que construir una nueva imagen, y esto ya lo venían pues trabajando incluso como un caballito de Troya dentro del FMLN, porque querían matar dos pájaros, o sea, nos quebramos al FMLN porque al final no lo pudimos vencer exteriormente, entonces metámosle interior y por ahí eso es lo que intentaron, por lo menos ese es mi criterio, ¿no? Es lo que ellos intentaron y nace esto, nace un nuevo instrumento de pantalla democrática de la misma oligarquía, porque es la misma, la que está allí es la misma oligarquía, aquella que asesinó, aquella que mandó a matar a Monseñor Romero, aquella que mandó a matar a la cantidad de estudiantes de la Universidad Nacional, que cerró la Universidad Nacional, es la misma oligarquía, solamente con una nueva fachada, pero con intenciones bien específicas, pues, enriquecerse, y este manipulador que está en el gobierno, creo que en cierta medida, pues lo ha logrado adormecer a ese pueblo, pues un pueblo que tiene historia, lo que más temprano que tarde va a despertar. Fíjate que quisiera oír también tu opinión. Hoy nuestro país se encuentra en una dictadura de nuevo tipo, y eso lo sabemos todos, ¿no? ¿Crees que podríamos caer en esas situaciones similares a los años 80? Yo creo que el problema, vamos, veamos, en la década del 80, los niveles de control de la población que tenía el Estado, o las formas de control de la población que tenía el Estado, eran distintos a los de hoy, ¿verdad? Antes era más difícil controlar los grupos insurgentes, era muy difícil controlar los sindicatos, las gremiales, etcétera, ¿no? Hoy no, hoy no. Hoy el gobierno tiene mayor capacidad de control de la población. Las tecnologías le ayudan al Estado poder controlar a la población. Ahora una manifestación que se realiza en este país a través de Google, por ejemplo, se puede controlar de dónde sale cada persona, quiénes son los que están liderando aquello. Entonces, en ese sentido, el Estado tiene mayor control de la población. Antes, para controlar a la población, recurría entonces a capturas, a presos políticos, a asesinatos, etcétera, para poder controlar. Eran mecanismos de control. Ahora no, hoy controla a la población de un modo distinto. Un modo distinto. Y la manifestación es que es la misma, que es el tema del miedo. ¿Eh? La gente tiene miedo. Por ejemplo, aquí en el país, en el tema de educación, por ejemplo, las escuelas tienen 5 años sin mantenimiento. El tema de los programas sociales educativos, como el vaso de leche, los zapatos, los útiles escolares, todas esas cosas prácticamente están desapareciendo o son ejecutados de manera ineficiente. Los bonos no se los están dando, han reducido los bonos escolares que ayudaban mucho para el tema del funcionamiento en las escuelas. Está habiendo una cantidad de problemas. Deserción escolar, está incrementándose la deserción escolar, pero los maestros no tienen valor de denunciar. Fíjate que hay una escuela, que yo conocí una escuela, que de casualidad yo llegué en noviembre a esa escuelita, ya no había ningún estudiante ni nada, pero estaban llegando los profesores y entonces entré y me puse a platicar con el profesor y digo yo, bueno, ¿y qué pasa? No hay energía eléctrica. Y me dice, no, me dice, todo el año hemos estado sin energía eléctrica. La energía eléctrica se fue en febrero, no, creo que no la pagaron y todo. Al final me dijo, desde febrero hasta hoy, noviembre, no hemos tenido energía eléctrica en la escuela. A ver, uno se pregunta cómo es posible de que los maestros no pudieron denunciar por redes sociales, por cualquier cosa, cualquier forma, de que no había energía eléctrica en esa escuela durante un año. Y no lo hicieron. ¿Por qué no lo hicieron? Por miedo, ¿no? Tienen miedo. Entonces, eso es lo primero, ¿no? Yo creo que no podemos tener una dictadura tipo 80, ¿verdad? Como lo tenía, porque el Estado tiene mayor capacidad de control. El segundo elemento es que el gobierno tiene mayor capacidad de manipulación, ¿verdad?
contraria a la que a la anterior, digamos, en la década del 80. Sí, había televisión, por ejemplo, pero la televisión no llegaba a todo el país. Aquí habían grandes zonas, por ejemplo, que la televisión que se veía, Canal 5 de Honduras, ¿verdad? Para ponerte un ejemplo, toda la zona norte de Surután y San Miguel, Canal 5 era el que se veía de Honduras. Entonces, aunque había televisión, no llegaba a toda la población. Las radios no llegaban tampoco a toda la población. O sea, los mecanismos de manipulación que había en la década del 80, hoy en día son superiores. O sea, hoy el Estado tiene la capacidad de llegar y de una manera tal, ¿ya? Que a veces pareciera que no es el Estado quien llega. Por ejemplo, con el tema de los influencers, con el tema de los TikTokers y toda esta gente y que te cuentan cosas, ¿verdad? Y como la gente lo ve o la gente se siente identificados con ellos, ¿verdad? Entonces fácilmente manipulan, ¿no? Manipulan el país. Y así tenés mucha gente, casi los 2 millones que están de salvadoreños que están en Estados Unidos, ¿verdad? Tienen una percepción del país como que aquí estamos, ¿verdad? En un paraíso, como que esto va mejorando de tal manera que, pero sin embargo, cuando ya les decís, bueno, miren, hablemos de la pobreza. En el 2019 la pobreza era el 22.8 y la pobreza en el 2024 es el 30%. Entonces va en incremento la pobreza. Entonces, pero esas cosas ya requieren de argumentos y aquí lo que está pasando es que la capacidad de manipulación del Estado es fuerte, ¿no? En el tema de los sentimientos, de las emociones y entonces, y el gobierno no tiene, digamos, ninguna pena o ninguna vergüenza de mentir, ¿verdad? Porque tenés un gobierno que miente y sigue mintiendo. Por ejemplo, si uno analiza en Estados Unidos, ¿cuántas mentiras dijo Bukele allá en Estados Unidos? O sea, y te digo, no, uno puede decir, bueno, que pasa que tú estás prejuiciado. No, veámoslo con datos, o sea, veámoslo con información real, verídica, y te das cuenta que cada cosa que dice el presidente es una mentira. O sea, con los mismos datos del Estado, del mismo gobierno, poder desmentir a este gobierno. Pero ya la gente no cree los hechos, ¿no? La gente cree la manera en que la manipulan. Entonces, yo creo que no podemos tener una dictadura similar a la de la década del 80, ¿no? Primero por este tema del control de la población que tiene este gobierno es superior a la de la década del 80. Segundo, la capacidad de manipulación es superior, ¿verdad? Y tercero, mira, es el tema ideológico, que algunos no le prestan mucha atención. Tenemos una sociedad salvadoreña muy conservadora y que este gobierno es un gobierno conservador. Entonces la gente, quieras o no, se identifica con, tenés a un 80% de la población feliz con el régimen de excepción. Aunque si le preguntas a la gente que si está de acuerdo que le suspendan sus derechos, te van a decir que no, pero están a favor del régimen de excepción. Entonces, el tema ideológico es fundamental, ¿verdad? Para que la gente se sienta cómoda y a gusto, ¿verdad? Porque no importa si el gobierno ya sacó 8,000 personas que han estado un promedio de 14, 16 meses en la cárcel y sin ser culpables de nada, eran inocentes. 8,000, dice, solo el mismo gobierno te está diciendo, hemos sacado 8,000. Los que ha sacado y los que no. O sea, estamos hablando de que podemos llegar a 30,000, a 40,000 personas inocentes, encarceladas. Entonces, la cuestión ideológica, yo creo que es lo que sustenta también al gobierno, que es una sociedad bastante conservadora, una sociedad, ¿verdad?, que le gusta el autoritarismo, ¿no? Normalmente los gobiernos autoritarios que hemos tenido en América Latina han gozado de muchísima popularidad, ¿no? Por ejemplo, el PCN gozaba de mucha popularidad en este país y ganaban a veces el 99% de las alcaldías, ¿no? O si tú vas a Fujimori en Perú, era igual, ¿no? O Pinochet en Chile, era igual. O sea, la dictadura pareciera entonces que tienen mucho pegue, ¿no? En la población. Entonces, este país, creo que esas tres cosas son importantes, ¿no? Son importantes para que esta dictadura, por un lado, sea de un modo distinto
y por el otro lado, ¿verdad? El control que hay de la cosa pública sea distinta como se pudo haber hecho en el 80, ¿no? No, 80, correcto. Y fíjate que tú tocas varios elementos, ¿no? De lo que quiera rescatar el hecho de que los ciclos se repiten, pues porque ciertamente la gente tiene miedo, ¿verdad? Y el bombardeo mediático que hay que darle al César lo que es el César, pues. Y tiene un buen manejo de la parte comunicacional, pues, un equipo, y son millones de dólares los que invierte, pues. Pero yo recuerdo que cuando se habla de lo que sucedió allá en 1932, gente quedó con mucho temor. Claro, pasaron muchos años para que la gente volviera otra vez a, cuando ya sintió el peso de la bota militar, de quitarse el miedo, hasta que llegó el momento y lo lograron hacer, ¿verdad? Sacaron y destituyen a Martínez, aquella huelga de brazos caídos. Y esto es un ciclo que ha venido dándose, pues, hasta que llegó el momento de los años 80, pues, ¿verdad? De donde se cerraron todos esos espacios y no hubo de otra, pues no hubo de otra. Yo que vengo de esa generación de jóvenes rebeldes de ese tiempo, pues, y no quedaba de otra, o sos de aquí o sos de allá. Sí, otro, como decimos nosotros, otro mote que se nos pega a los que vivimos en el exterior. Sí, y tiene razón el pueblo. Que fíjate que la mayoría que han migrado o que hemos migrado en el exterior, especialmente a los Estados Unidos, gente que viene desde allá de las zonas rurales, gente de por ahí, que solo imagínate tú, pues cuando miran una piscina allá en El Salvador del mundo, con luces, o una pista de patinaje sobre hielo en un ambiente que alcanza a veces hasta los 35, 40 grados de calor, con eso ya dicen el país avanzado. Allí ya todo es color de rosa, pero como decía aquella canción, ¿verdad? Ahí andamos un montón de diablos todavía que no la creemos, porque venimos de eso y que tratamos de dar la batalla, pues, en estos medios, pues, para abrirle la conciencia al pueblo, pues, en sí. Sabemos del trabajo que ustedes hacen ahí como comunicadores de radios muy importantes, ¿verdad? Y de esta manera estamos haciendo este trabajo. Pero si vamos a regresar a esos años, esperemos que no. Y no hablo de la dictadura, porque al final de esta es una dictadura de nuevo orden, ¿verdad? Una dictadura light, una dictadura que por sí tiene miedo, lo que es capaz de darle 2 Bitcoin a un coreano que anda corriendo en vez de darle la manutención a las escuelas. Es capaz de darle y donarle a Costa Rica cuando fue rechazado por España, donarles toneladas de alimentos cuando el pueblo está muriendo de hambre. Es capaz de olvidarse y comprar helicópteros y comprar todo este tipo de cosas cuando el país se está quebrando, la agricultura y todo eso, o sea, todo eso es consciente. Ahí está la lucha, la que tú haces y la que nosotros hacemos. Que solo de esta manera vamos a lograr nosotros romper este cerco mediático que nos han impuesto y que nos impusieron de este año, pues, ¿verdad? Sí, ¿cuál sería el mensaje que le tiras para terminar este programa? ¿Cuál es el mensaje que le darías tú a la población que estamos en esta conmemoración recordando este gran evento, pues este magnicidio que se cometió con los padres jesuitas? Pero antes de que tú dejes el mensaje, fíjate que aquí han llegado unos mensajes todavía que dice Miriam Méndez desde Canadá, tarde o temprano, la justicia llegará. Alba Social, Movimiento de Canadá en Ottawa, la lucha continúa. Mari Carmen Guevara, también de allá de Canadá, saludos cordiales y solidarios, compañeros. Y dice Miriam Méndez, para la marcha del 23 de noviembre, ¿cómo se piensa participar? Mira que te hacen una pequeña pregunta ahí y danos tu mensaje de despedida. Sí, yo creo que eh, en el caso de la dictadura pasada, no había esperanza de que se podía desmontar, ¿verdad? Un sistema económico, político, militar que tenía este país. Sin embargo, hubieron gente capaces de comenzar a hacer la lucha y otros a entregar su vida, y al final tuvimos que se pudo derrotar ese sistema. Yo ayer platicaba con uno de los
testigos de los juicios que se llevaron a cabo en Estados Unidos contra los militares, y le decía yo, bueno, ¿cómo te atreviste a poner una demanda a unos militares que te torturaron y que en ese tiempo eran aliados de Estados Unidos? O sea, se podría ponerse a pensar uno que cómo es que unos aliados de Estados Unidos pudieran ser juzgados en Estados Unidos. O sea, es una lucha, ¿cómo quiero decirte? Que si la piensas desde la razón, es casi difícil de ganar, ¿verdad? Sin embargo, se atrevieron, ¿verdad? 3 salvadoreños se atrevieron, los demandaron y les ganaron. Y eso ha traído un precedente tanto para que sean juzgados en España, sean juzgados también hasta otros militares en otros países. El precedente legal está ahí, en esa valentía que mostraron estos 3 salvadoreños contra estos militares. Entonces pasa igual aquí en El Salvador hoy en día, ¿no? Parece que Bukele las tiene todas, ¿no? Y que aquí pasan cosas y la popularidad de Bukele no se mueve, ¿verdad? Le dicen que la corrupción de sus ministros, que su clan se está enriqueciendo y comprando edificios, comprando tierra, y no pasa nada, o sea, no se mueve su imagen. Su poder parece intacto. Pareciera entonces que será un hombre invencible. Sin embargo, yo creo que hay esperanza, ¿no? Hay esperanza de que se puede cambiar, de que puede, ¿cómo se llama? Podemos construir un país distinto, ¿verdad? Hay cosas que el sistema quieras o no, va agrietándose porque no va a poder mantener, por ejemplo, el tema de la corrupción. Es un tema que lo va a carcomer hacia adentro y que lo está carcomiendo, ¿no? Y eso hace que el país se endeude más, la pobreza siga creciendo. Entonces hay cosas que no las va a poder controlar. Pero para que la justicia llegue, como dice alguien por ahí, hay que darle un empujoncito. ¿Verdad? Y ahí está, ¿no? El tema del movimiento social, las organizaciones sociales, a quien le tiene mucho miedo, ¿verdad? Medios comunitarios, medios independientes, y que podemos presionar para que este país pueda caminar hacia la senda de la justicia, hacia la senda de la democracia, ¿verdad? Y que no se vaya a perpetuar esta dictadura, ¿no? Muchas gracias, Alcides Herrera, sacerdote salvadoreño, luchador social, por haber estado. Para nosotros es un honor, un gusto tenerte por primera vez en esta plataforma, y sabes que, como le decimos a todos, tienen ustedes estos medios para poderse comunicar, pues, y decirle estas verdades al mundo, pues, que es tan importante y que lo necesitamos. Muchos necesitamos abrir los ojos a lo que está sucediendo en nuestro país. No es posible que cerremos o que giremos la mirada y olvidemos todo lo que pasó en aquellos tiempos. Monseñor Romero, padres jesuitas y muchos más. Se olvida su historia, tiende a repetirla. Así es el dicho. Les invitamos a que nos busquen en YouTube como Frente Intercontinental del FMLN. Suscríbanse, compartan, comenten, así todos juntos romperemos el cerco mediático. Síganos en toda la programación del Frente Intercontinental todos los días de las semanas, juntos, tú y yo. Vuelvo a repetirlo porque ese es el lema. Romperemos el cerco mediático. Muchas gracias, Padre Alcides, y un saludo a toda nuestra población allá donde usted se encuentra. Y nos despedimos de este programa con nuestro himno.
Navidad.